Abogado Víctor Castelnovo. Él es presidente del gremio de abogados en Caguazú. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Un saludo para ustedes. Igualmente, gracias por brindarnos su tiempo, doctor. El cargo tuyo era, a ver si podés reiterarnos un poquito para empezar la entrevista. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy presidente de la Unión de Asociaciones de Abogados del Interior. Ujú. Conformamos esa organización 9 a 10 asociaciones y colegios de abogados de los departamentos del interior, de 9 departamentos. Ujú. Sí, habíamos conversado contigo aquella vez que estuviste con los miembros del Consejo de la Magistratura, justamente, doctor. Por eso te estamos volviendo a llamar ahora para tocar un tema específico, porque recibimos denuncias de los usuarios de justicia de la zona de los casos en que los jueces son parientes y están en el mismo fuero. Tenemos el caso concreto de la jueza, puede ser Rosmarí González en Coronel Oviedo creo que esto se da, y su hermano que Y es, no, no, y su hermano Miguel Ángel González. Y me agrega acá el teloyente. En Caguazú está el marido de Rosmarie González, dice, que es básicamente de la misma circunscripción judicial. Está Carlile Gauto, camarista, y su señora Rosalín Martínez, que es defensora. Está el camarista David Escobar y su señora Lisa Alonso, defensora, ambos penal. Sí, sí. Y esto se da en esta circunscripción. Ya habíamos cuestionado en su momento, justamente cuando la doctora Rosmarí se había postulado para juez. Habíamos cuestionado por el tema de que hay un articulado del Código de Organización Judicial que prohíbe que jueces jueces en grado y en parentesco sean nombrados en una misma circunscripción. Y acá, como ustedes están manifestando de que efectivamente los Maris es un hermano que es camarista y su marido es juez penal en la ciudad de Caguas. Y se dan también esas otras vinculaciones que están mencionando en esta circunscripción. Y no obtuvimos, o sea que cuando cuestionamos eso, hicimos en forma pública, también ante la Corte Suprema de Justicia, pero ellos manifestaron que con esta nueva constitución ya se había derogado esa norma que prohíbe, pero a criterio nuestro no es así. sí señor. Y esto no se da solamente en Caguas, se da en todas las circunscripciones. Entiendo que en Pedro Juan Caballero también están ya cuestionando este tipo de nombramientos, pero que tampoco tiene el eco para hacer respetar esta prohibición. Claro. Ahora, concretamente, Rosmarí González es jueza en lo civil, doctor. Pues en lo civil, ¿Y su exactamente. hermano? Su hermano es camarista, Miguel Ángel González. Miguel Ángel González, Es exactamente. camarista del fuero civil también. Fuero civil, sí, porque en Caguazú es multifuero las cámaras la sala de apelación, ¿verdad? ¿Y cuántos, Civil, laboral y penal, entiendo. cuántas cámaras? Hay dos. Hay Y dos una de cámaras las de cámaras apelación. integra a Miguel Ángel González y él llegó a atender o atiende los casos que son juzgados por su hermana. Y yo entiendo que no se inhibe de esos casos y Mm. se Pero tiene que justamente, inhibir. Yo específicamente todavía no tuve un caso con él en esa situación, digamos. Claro, pero eso es Se justamente tiene lo que que, inhibir.
Claro, pero eso es justamente lo que prevé la norma, pues, para evitar esa dilación. Que los Sí, parientes o esa afinidad que se dé entre estas personas no pueda dilatar el proceso. Porque por causa de eso pues se dilata, vos tenés que conformar el tribunal porque se inhibe, porque es su hermana, porque es su pariente. Entonces, para evitar inteligentemente, la norma había previsto esta situación. y bueno, esa es la intención, y no solamente evitar esa dilación, Mm. también cierto grado de, no sé, eh, poder en el sentido de que se podría influir Categórico. en las resoluciones que Mm. caen en la sala donde está conformado, porque de una u otra manera pues puede haber ¿cómo decir? Se puede influir, aunque no integre Ya el contamina tribunal. todo. Sí. Sí, Para evitar, digamos, una contaminación o una sospecha incluso de hechos de corrupción en todo lo que se daría una rosca judicial ahí. O sea, ¿se puede hablar de una rosca ahí o no, doctor? bueno, eso es lo que se quería prever con la ley, ¿verdad? Mm, Ahora, mm, acá lo que se da es justamente, y nosotros muchos ya cuestionamos por Caguazú y a nivel interior, a nivel país también eso, esta visitación de parentesco, política, que prácticamente copan el Poder Judicial. mm, Parientes de políticos, parientes de los que ya integran el Poder Judicial, vuelven a integrar gentes, parientes de estos jueces, camaristas, defensores, son prácticamente todos allegados. En Caguazú se da esta situación. mm. Son todos parientes. Y muchas veces hemos cuestionado ya esa situación, y que no tiene el eco que se requiere, y que también está, pues, hay una norma que prohíbe esa integración de los jueces y tribunales, nombramientos en ese Doctor, sentido. incluso acá un teleoyente me dice, Rosmarie es jueza en lo civil de Caguazú e hizo un arreglo interno con el juez Astigarraga y se quedó en Oviedo, dice. O sea, hizo También. un trueque, ¿verdad? Ahí con el juez Astigarraga, quien tiene que estar Eh, en Oviedo, ¿verdad? Atigarraga es el juez fue nombrado, sí, para el juzgado de Coronel Oviedo, Sí, y la doctora Rosmarie, sí, Caguazú. fue nombrado para Caguazú. Sí, O y Así entre ellos mismo. nomás arreglaron y uno pasó a Caguazú y el otro, la otra quedó hasta ese en punto. Oviedo hasta ese Bueno, punto. ellos solicitaron eso, y de lo que es la corte la que Claro, autoriza claro, doctor. Claro, doctor. este cambio prácticamente de titular de los juzgados, ¿verdad? Tía. Y dice un teleoyente, incluso las defensoras hacen presión para que salgan las resoluciones como ellas quieren, porque o si no, la Cámara anula las resoluciones de primera instancia. Y bueno, y esto también se da, o sea que Pero es demasiado grosero son ya, pues, doctor, demasiado grosero, sinceramente. Resulta indignante cómo la Corte va a permitir que un juez que fue designado a Caaguazú venga a Coronel Oviedo y el designado a Coronel Oviedo vaya a Caaguazú, ¿verdad? Y uno viene a quedarse donde está su hermano. La no, defensora. sí. Y esto se dio mucho y se da en Caguazú, justamente por esta manipulación e intromisión política partidaria que existe. En su momento nosotros ya habíamos cuestionado, denunciado, inclusive de que un juzgado en lo laboral que fue creado para Caguazú se llevó a Coronel Oviedo. Hay una mala organización en Caguazú y vamos a empezar a cuestionar eso. Acá, por ejemplo, en Caguazú nosotros tenemos 4 juzgados en lo civil y Coronel Oviedo tiene 2. O sea que se negoció justamente por esta intromisión, esta dictación política, en que los jueces que son nombrados para Caguazú y que son de Coronel Oviedo
se mudan a Coronel Oviedo, inclusive llevaron el juzgado laboral a Coronel Oviedo. El juzgado laboral que ahora funciona y está denominada como tercer turno, y sin embargo hay un juzgado laboral nomás en Caguas. Entonces, ¿qué pasa? El juzgado civil que se había creado para Coronel Oviedo no se había habilitado en ese tiempo, que era se fue nombrado el juez Rojas, pero estuvo 2 años sin habilitarse en Coronel Oviedo, el juzgado del tercer turno en lo civil. Este juzgado estaba sin funcionar. Se creó el juzgado laboral para Caaguazú. Entonces, ¿qué pasa? Es por un arreglo justamente para que el juzgado laboral y el juez la juez en ese tiempo, o sea, la juez es la hermana en ese tiempo el gobernador, no es Varela. Entonces llevaron el juzgado laboral el juzgado en lo laboral a Coronel Oviedo, y para calmar prácticamente la protesta que nosotros hacíamos, enviaron el juzgado del tercer turno a Caaguazú. Ahora tenemos en Caaguazú 4 juzgados en lo civil, ¿verdad? Es una mala organización por cuestiones justamente de acomodar a los jueces de Coronel Oviedo. El juzgado laboral que tenía que quedarse para Caaguazú fue llevado a Coronel Oviedo. Entonces Coronel Oviedo se queda. Ahora Coronel Oviedo está reclamando que se cree un juzgado en lo civil del tercer turno que corresponde, ¿verdad? Porque realmente ya los 2 turnos que tiene Coronel Oviedo ya no da abasto por la morosidad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos 4 juzgados civiles en Caaguazú y no tenemos el juzgado laboral que tendría que haber estado en Caaguazú, tendría que haber funcionado el juzgado civil del tercer turno en Coronel Oviedo, y ahora entiendo que se está creando un juzgado laboral para Coronel Oviedo. O sea que son esas cuestiones de mala organización que se dan en esta circunscripción justamente por acomodar a los titulares de los juzgados en cada una de su ciudad. O sea que mayormente en Coronel Oviedo. Correcto, o sea, estamos hablando, no, pero es interesante, Marco, porque es inadmisible para mí desde todo punto de vista. Imagínate, roscas familiares y de protegidos por políticos, entonces manejan la administración judicial en la circunscripción de judicial de Caaguazú. ¿Y para qué puta lo que están estos ministros, con el perdón de la palabra? Porque la gente, el ciudadano común se queja, o sea, y eso se siente. ¿Para qué están los ministros? El superintendente de la circunscripción judicial es Ramírez Candia, ¿verdad? Y evidentemente los políticos manejan a su antojo, a su gusto y paladar la circunscripción judicial de Caaguazú. Y sí, así fue y se sigue dando. Justamente ya reclamamos mucho eso. Teníamos y tenemos la esperanza de que con estos nuevos ministros algo pueda cambiar, pero no se están dando estos cambios esperados. Nosotros seguimos reclamando eso, y ahora la Corte con este nuevo presidente inclusive suspendió las audiencias mensuales que teníamos los gremios para tratar de hacer llegar esas inquietudes y que en base a esas inquietudes tengan que direccionarse en forma ya esta administración de justicia. Correcto. Doctor, ¿puede quedarte en línea privada un segundito, por favor? Sí. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias por este contacto y por esta denuncia y confirmar incluso las denuncias de los teleoyentes que estamos recibiendo acá en el programa Por el Imperio de la Ley. Gracias por este contacto, doctor. No hay problema, gracias. Cuando quiera estamos a la orden. Sí, por favor, en línea privada. Te informó PDS Radio TV Digital. El abogado Víctor Castelnovo, él es presidente de la Unión de Asociaciones de Abogados del Interior. Sí, señor. El doctor Castelnovo da gusto conversar con él porque no titubea para decir las cosas. Por eso le volvimos a llamar, porque en una ocasión anterior
él había dicho, no se guardó nada con respecto a cuando tuvo la entrevista con los miembros del Consejo de la Magistratura. ¿Con quién vamos a estar ahora? Vamos con Lucas. Sí, no, espera. Espera nomás. Con ese van a llamarle a Lucas. Vamos a entrar con Lucas. Bueno, es lo que nos decía el señor, el abogado Castelnovo. ¿Te acuerdas de él? Vio de su nombre. Así lento.